Qué bueno es entrar en la casa de cada uno de ustedes de este modo, como nos decía el pastor Rubén, recién invitándonos a ser unos en Jesús. Y quizás nos une el Señor, como estamos reunidos en el nombre de Él, también nos une la manera de llegar en las casas de cada uno. Gracias al Señor por los músicos que nos han llevado a la adoración. Gracias, Pastor Rubén, por hacernos reflexionar en esta parte de Efesios. Pero esta mañana nuestro mensaje va a estar centrado en algo que fuimos desafiados durante todo el mes. El mes estuvimos desafiados en que la voluntad de Dios es el bien del pueblo de Dios. Tanto los pastores como el domingo pasado también Jessica nos ha desafiado en tiempos de creer y nos levantaron varias preguntas. Entonces, después de charlar con los pastores y orar, dice, te toca orar, te toca hablar a vos el domingo. Bueno, dicho sea de paso, estoy ya mejor luego de 2 semanas intensas de oración de ustedes, porque yo no tenía fuerzas ni siquiera para mirar el día. Y gracias al Señor, el Señor nos bendijo. Era como una recaída, una segunda vez o algo así. Gracias a Dios por los médicos y demás. Pero más que nunca he valorado las oraciones del amor de cada uno de ustedes por mí y por la familia también. Entonces, la idea es en esta mañana creer en tiempos de incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Y el pasaje va a estar basado en Lucas capítulo 18, 8. Lo leo en la Reina Valera. Dice Jesús, dice algo muy interesante. Os digo que pronto les hará justicia. Después le voy a decir qué significa que está diciendo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está hablando de una mujer, de una parábola. Una mujer que se acercaba al juez como todo ser humano, como todo juzgado, para que le haga justicia con un pleito que tiene. Y el juez no le prestaba mucha atención, pero un día dijo, bueno, antes que venga tantas veces y me canse, yo haré justicia a ella y le voy a dar su resolución. Entonces Jesús termina diciendo, miren que hay hombres que directamente creen o no en Dios y hacen justicia con más razón. El reino de los cielos es un reino de justicia. Pero termina diciendo con una pregunta. Os digo que pronto se hará justicia en el reino de los cielos. Pero termina diciendo, se hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras versiones, la nueva versión, traducción viviente, dice, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Un gran tema, un tema de fe que podíamos hablar por días y clases. Merece bien varias clases en este caso. Permítanme, en torno de este texto, hacernos algunas consideraciones y algunas preguntas. Como les decíamos, compartíamos este tiempo, la voluntad de Dios es el bien de su pueblo, por cierto, de la humanidad. Hemos sido desafiados a creer y algunos me preguntaron aún, ¿cómo puedo creer? ¿Puedo crear fe? ¿Puedo crear creencia? La creencia y la fe, dos palabras parecidas, a veces sinónimo, están relacionadas con algo de la vida
no es un concepto tan fácil de definirlo. Está relacionada con nuestra constancia de vida espiritual. Está relacionada con nuestra insistencia también de ser hijos de Dios o pedir algo a Dios. Y está relacionado también de una dinámica de Dios en este caso. Pero en la vida práctica nosotros nos encontramos con otros escenarios, como hay momentos que no todo es fácil. Hay momentos que la fe no es viva. Hay momentos que la fe es un estanco, hay momentos que la fe no es constante, hay momentos que no insistimos en la fe, hay momentos tampoco que parece esa dinámica con Dios desaparece. Algunos dicen que esto es emocional, otros dicen que debe ser racional y todas esas tiranteses están allí. Pero hay momentos como seres humanos fluctuamos, donde la creencia y la fe entran en juicio y en preguntas. Hay un autor de un libro que se llama El Valle de la Sombra, Stuart Park, dice, somos desconfiados por naturaleza y nos cuesta confiar incluso si no, especialmente en Dios. Incluso en Dios nos cuesta confiar. Somos seres humanos desconfiados de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué somos desconfiados? ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta poner nuestra fe? Por varias razones, podríamos decir, por experiencias frustradas, en personas, en instituciones, ¿por qué no en una iglesia? Y aún más, en ideales. Muchas veces nuestra fe, como joya preciosa, se vuelve una fe desconfiada. Y allí vamos. Todo esto ocurre, ¿por qué? Porque la fe cae en una especulación. Le explico qué significa eso. La fe para salvación es una fe que todo el mundo puede creer en Dios y que somos salvos y el Señor nos lleva al cielo, somos perdonados, etc. Pero hay como una segunda parte que es de la misma fe, porque es la que nos permite vivir, es la que nos permite dinamizar nuestra vida, es la que nos permite tener salud, es la que nos permite encontrar fortaleza, es la que nos permite tener sentido de la vida. Entonces, en este caso, a veces la fe cae en una especulación. Por eso dice, vení, vamos a orar con fe que Dios te va a sanar. De repente no ocurre la sanidad. ¿Cuál es el problema acá? Y vamos a decir, no has tenido fe o no ha tenido fe el que oró por tu vida. Entramos en especulación. O Dios no quiso, etcétera. Ahora es muy común escuchar frases, no tuviste respuesta por falta de fe. Es muy común escuchar esa incredulidad. O estuvo fulano en el medio y ha sido incrédulo. Sin embargo, la insistencia de Jesús aquí cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará quienes tengan fe, no pasa por una especulación. No pasa por la especulación de que si yo tengo fe, de que seremos sanos o seremos resucitados, el Señor prospera o el Señor nos bendice, etc. No pasa por eso, sino que pasa por una respuesta distinta. La respuesta de Jesús frente a la mujer del juez injusto se trata de un examen nuestro. ¿Cómo está mi fe? Esta mujer lo que hizo, insistía de tal modo que el juez, siendo hombre y siendo lo que fue, un día dijo, a ella le voy a dar la justicia y que se vaya. Mejor dicho, en nuestras palabras, que pueda no incomodar más. Guillermo Henriksen es el famoso comentarista que nosotros siempre acudimos.
él diciendo respecto a este pasaje inclusive, dice que la pregunta que Jesús hace no es el propósito de una especulación, como dijimos recién. Si va a ser sano o no, si va a ser bendecido o no, si va a ser animado o no, si va a ser resucitado o no. Sino tiene que ver con un autoexamen. Y cada uno debe responderse a sí mismo personalmente. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Mi fe alcanza con tan solo para la salvación o mi fe va un poco más allá? Hay ciertas personas que tienen fe valiosa y uno tiene que reconocerlos. Hay dones inclusive de fe de personas que tratan de animar hacia la fe. Y hay personas que tienen una fe inquebrantable y debemos honrarlos en este caso. Pero en tiempos de pandemia de COVID-19, en tiempos que estamos viviendo, dificultades muchísimas, donde se enferman, donde se mueren cristianos y no cristianos y todos. Tiempo de preguntas, noticias que personas sufren, pastores, pastoras que parten a la eternidad. En Argentina ya vamos más de 290 los que se tienen en lista, pero seguramente habrá más. Se ha establecido ofrendas incluso a aquellas viudas que quedaron de los hombres pastores o pastoras que han partido a la eternidad. Y nos preguntamos, ¿no tuvieron fe? Sin dudas lo tuvieron. En estos tiempos que me ha tocado pasar, difíciles por cierto, yo sé que hay hermanos que han pasado más difíciles aún, no se preguntaba de todo, pero a veces hay momentos que no tenés tiempo ni para la fe, solamente pensás en respirar. ¿Cómo aumentar nuestra fe en tiempos o en estos tiempos difíciles, tiempos virulentos? Quiero compartirles 3 cuadros. 1, 2, 3. Cuadros donde nos van a ayudar a vivir más allá de cualquier discusión o perspectiva que podamos tener. Hoy, antiguamente orábamos por todo. Aquellos que vivieron más tiempo que nosotros, los inmigrantes que llegaron, han pasado por momentos de estrecheces, oraban a Dios. Yo pregunté un día a un inmigrante que llegó, que tenía casi 100 años, y cómo ustedes hacían con la salud, y decía, encomendábamos a Dios. Hoy si tenemos una fiebre, vamos al médico, si nos duele algo, vamos al médico, si nos duele el molar, vamos al odontólogo, si necesitamos algún dinero, nos pueden prestar o acudimos a ciertos lugares. Hay tantas maneras de arreglar, por eso que los países donde hay más o más cantidad de recursos, hay menos espacio para esa segunda parte de la fe. La fe especulativa. Si ustedes van a Europa a predicar milagros de trabajo, por ahí algún inmigrante va a venir a escucharlos, pero lo demás no necesitan. Pero si van a África a predicar sobre milagros, seguro que sí, porque ni siquiera tienen silla de ruedas. En estas cosas son cosas culturales y a veces son también propias de nuestra mentalidad, en este caso, que podemos dialogar, debatir o tener una clase sobre esto. Pero esos 3 cuadros. El primer cuadro que quiero compartirles es un cuadro bíblico. Es un cuadro que nos trae San Mateo. Está allí Mateo diciendo algo muy interesante. ¿Qué relato nos trae Mateo de un cuadro de fe? El primero. Y Mateo nos trae un caso muy especial donde Jesús se encuentra en Capernaum. Capernaum, la capital del ministerio del éxito de Jesús. ¿Qué ocurre ahí? Hay un centurión, un hombre del Imperio Romano, cuyo siervo se enferma. Su siervo muy bueno, se ve que es de mucha confianza. Y Jesús, cuando está caminando el centurión, lo encuentra Jesús y le dice, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente, le duele todo.
No sé qué tendría. Parálisis. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Punto. Suspensivo. Jesús le da. Y dice, el centurión le responde al Señor, estoy leyendo ahora, no merezco que entres bajo mi techo. Di la palabra y sanará. Mateo 8, versículos 6 al 8. Ahora, fíjense lo interesante que este primer cuadro va a mostrar algo, Jesús va a mostrar algo muy importante. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Imagínense la fe de este centurión que le asombra a Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en vos, en mí? Esperemos que se asombre. Primer cuadro. El segundo cuadro nos va a traer, decíamos que el primero nos traía Mateo, capítulo 8. El segundo cuadro nos va a describir Juan. Es el cuadro que nosotros conocemos. El famoso cuadro del discípulo Tomás. Cuando Jesús resucita, inmediatamente corre la noticia entre los discípulos, las mujeres, María Magdalena, las otras Marías también, saben que resucitó, noticia va y viene hasta que uno de los discípulos, que es Tomás, todos dijeron, hemos visto a Jesús. Y Tomás respondió, mientras no vea la marca de los clavos y no meta el dedo en las marcas y no vea el costado, no creo. Segundo cuadro, aquellos que tienen que ver para creer. Pero dice la palabra del Señor allí, según Juan, lo leo en la nueva traducción, nueva versión internacional. 8 días después, hay otras versiones que dicen una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínense, llega, ven a todos y le dice, paz a todos, pero echa el ojo a Tomás. Y dice, Tomás, pone aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano. Métala en el costado. Aquí, mételo. A la derecha, a la izquierda, probalo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. San Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Ahora, nosotros decimos, no seas incrédulo como Tomás. Pero Tomás ha sido uno de los hombres más criticados por su actuación frente al Señor y que se apareció después de resucitar, ¿no? Ahora, Tomás no era más incrédulo que cualquiera uno de nosotros. Tomás no era más incrédulo que yo. Tomás no era más incrédulo que cualquier uno de ustedes o de los que están mirando. Tomás simplemente expresó en voz alta y luego tuvo que retractarse porque se había puesto en evidencia. Muchos de nosotros somos bastante menos francos y esa es la única razón por la que no quedamos tan expuestos como quedó pobre Tomás. Pero no nos diferencia la incredulidad. Lo que compartimos
con Él, sin duda alguna, es la sinceridad directamente. Hace un tiempo atrás, cuando me tocó trabajar, uno de los primeros trabajos pastorales que me tocó hacer, no tuvimos consejeros, no tuvimos ni siquiera ujieres que nos ayudaran. Y se convirtió, tuvimos una campaña, típica campaña que se hace en el Gran Buenos Aires. Y invitamos mucha gente y no llegó ninguno. Llegó el último día que predicó el pastor invitado, el evangelista, vino un muchacho con una melena muy larga, enorme. Y estaba allí sentado y el hombre habló, predicó un mensaje evangelístico y cuando hizo el llamado era el único que pasó al frente y pasó con unas lágrimas terribles. Yo miré hacia los costados, vi que no había ningún ujier, como yo era seminarista tenía que ir a atenderlo. Cuando llegué a atenderlo, mientras el pastor terminaba de hacer el llamado y orar por él, etcétera, y me quedé yo a un costado. Y él lo único que me hizo, me tiró la melena encima, me abrazó y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo pensé entre mí, llorá tranquilo, ya en 5 o 6 años se te va a pasar, vas a tener una fe como nuestra. Él lloraba porque Cristo entró en su corazón y activó la maquinaria de la fe. Bueno, para vergüenza mía, me tocó discipular y por mucho tiempo estuve cerca de él, este muchacho, y muchas veces lo llevé conmigo para que él dé testimonio. Él estaba por suicidarse, estaba por tirarse de un lugar, estaba desahuciado de todo, pero se convirtió y nunca se alejó del Señor. Nunca perdió. Su fe habrá ido, venido, o fluctuado, o ha sido menguada, pero nunca dejó de ser. ¿Cuál era el problema mío en este caso? ¿Fui incrédulo? No, actué de alguna manera sincera conmigo mismo, pero después sí me tuve que pedir perdón al Señor. El que estuvo mal fui yo. El caso de Tomás, ¿fue más incrédulo que los demás? ¿Acaso Pedro fue el que quiso caminar? Pedro era valiente y era más especulativo que Tomás. Tomás más racional, pero también era sincero. Segundo cuadro. El tercer cuadro de fe, encontramos Jesús, fue el famoso monte de la transfiguración. Hoy ese monte está allí cerca de Galilea, se ve. Algún día voy a intentar subir, escalar, allí se puede. El monte Nebo. Jesús baja de la transfiguración con algunos de sus discípulos y encuentra un tumulto con otros discípulos que estaban allí. Este relato nos cuenta Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 23 al 25. ¿Qué pasa? Un padre trajo a un hijo, algunas versiones dicen lunático, otros dicen endemoniado, sea cual sea. Jesús llegó de un buen tiempo de aparentemente encontrarse con la transfiguración en este caso. Y Jesús llegó a ese lugar con los discípulos y estaba ese gentío y el hombre luchaba con su hijo. Y Jesús le pregunta, ¿desde cuánto tiempo está así? El padre le contesta, desde que era niño. Y dice, la situación era muy compleja, un espíritu maligno tormentaba para matarlo, echaba espumarajos, hacía cosas y todo el tiempo, día tras día, semana a semana, mes a mes, pasaban estas cosas. Entonces Jesús, es interesante que Jesús le hace esa pregunta de diagnóstico, pero le contesta algo relacionado con fe. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero dice algo más fuerte todavía. Dijo creo, pero ayúdeme a mi incredulidad. Nuestra fe nunca es suficiente por nosotros mismos. Por eso es que no podemos hacer mucho por alimentar nuestra fe. Podemos creer, podemos ayudar, podemos
Hay muchas veces dice, tenés que creer, tenés que esforzarte, tenés que orar. Todo eso está bien. Pero hay una parte en la fe que Dios tiene que hacer en tu vida y en mi vida también. Y dice después que el hombre dice, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, el espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y todo volvió a la calma. Qué interesante. Tres cuadros distintos. Tres cuadros distintos. Una fe que le sorprendió a Jesús. Otra fe que está menguada por Tomás. Y acá vemos otra fe, que hay fe, pero dice, Señor, ayúdame en esta fe. Y seguramente, si ustedes quieren buscar, o yo si queremos buscar en la Biblia, vamos a encontrar decenas y decenas de cuadros de fe. Y ninguna es igual. Por eso que no podemos discutir esto de una forma tan racional, porque esto es una cuestión muy profunda. La fe y el creer para la salvación es básica y es buena. Pero en la vida, la fe de nuestra creencia incluye situaciones para la vida presente y el más allá también. ¿Saben por qué? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 28 dice, a quienes aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo podemos decir que ayudan a bien una persona que se enfermó, se contagió? Padres que partieron, pastores excelentes que partieron con el Señor. Decimos ayudan a bien porque miramos una parte solamente. Miramos la parte de la vida que necesitamos acá. Pero la fe no es solamente para nuestra vida acá, es la vida para la salvación, para acá, para la provisión, para la sanidad, para las cosas que necesitamos, para la provisión también, para nuestra necesidad de salir de nuestra opresión, como este enemigo que estaba atormentando al niño. Pero también la fe es para el más allá. Hay muchas cosas que no la podemos ver con nuestros ojos. Podemos creer en fe que estaremos con el Señor. En este tiempo de tantas partidas, de tantas cosas que podemos encontrar, yo digo, bueno, voy a abrazar al menos este pastor en la eternidad. Esta es mi fe. No me alcanza, pero no me alcanza la fe como el centurión, pero al menos voy a ser sincero como Tomás y voy a decir, Señor, ayúdame. O voy a ser como este hombre que trajo a su hijo atormentado. Señor, creo, ayúdame a mi incredulidad. En esta mañana, quienes nos vean y quienes están asistiendo al culto por Zoom o los diferentes canales que tiene la iglesia, o aquellos que nos van a ver quizás otros días. Quizás estás en tu casa preguntándote o queriendo decir, yo no tengo fe, estoy desahuciado, me cuesta creer, etcétera, etcétera. Esa semana salió una encuesta de los norteamericanos, que los norteamericanos estaban muy, pero muy eufóricos para los cristianos, al menos para que después de la pandemia crezca el pueblo evangélico. Pero de lo contrario, ha disminuido en la fe, pero no ha disminuido la fe en Jesús. No ha disminuido la fe en Dios. Algunos salieron a defender, los judíos salieron a defender que las sinagogas están más llenas. Los musulmanes hicieron que sus mezquitas también asiste la gente, algunos evangélicos, pero muchos casos de cristianos que hay menos cantidad de gente en los templos. Pero la fe no pasa por el templo. La fe no pasa por creer en un hombre o en un predicador o en un evangelista o alguien que me ayude. La fe pasa con nuestro corazón frente a Dios. Si el Señor hoy
te pregunta, como a esta multitud que estaba, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O, mejor dicho, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la mía? Qué lindo es crecer. Qué lindo es crecer. Y cuando maduramos en la fe y crecemos en nuestra fe, todas las cosas nos van a ayudar a bien. La vida nos va a ayudar a bien. En lo que hacemos nos va a ayudar a bien. Lo que hacemos por otro nos va a ayudar a bien. Y aun cuando también nos toca pasar por momentos difíciles, nuestra fe es la que nos levanta. Es la fe que nos hace caminar. Es esa fe que nos hace latir nuestro corazón. Es esa fe que nos hace ver el día distinto, hermoso. Cuando estamos mal, no son tan fáciles. Los días que me tocaba despertarme, miraba por la ventana y dice, comienza un día más, es tan pesado. Pero decía, Señor, en tu nombre me cuesta, pero ayúdame en mi fe. ¿Cuántos de ustedes necesitan ayudas de la fe? Todos. Quisiera orar a favor tuyo, decir, Señor, allí donde estás, allí donde están, en sus casas, en su lecho, o quizás en algún lugar viajando, algún lugar en el hotel, o algún lugar por alguna situación distinta, abriste tu internet y te encontraste con ese mensaje. Te pedimos, Señor, que asistas, que nos sorprendas. Señor, la mejor opción sería que te encontraras como con este centurión que dijo, Señor, ni hace falta que vayas a mi casa. Yo soy siervo y sé dar órdenes. Y cuando vas a dar la orden, mi siervo va a ser sano. Y así lo fue. Señor, qué buena sorpresa. Sería bueno que seamos así. Señor, por otro lado, Señor, como Tomás, que no pudo creer sin ver, oramos, Señor, que podamos creer antes de ver y dar gloria cuando vemos. Señor, como este hombre que trajo a su niño o a su joven atormentado, que nadie pudo hacer nada por ellos. Pero Señor dijo, ayúdame, creo, ayúdame a mi fe, ayúdame en mi incredulidad, sácame de allí. Señor, restaura nuestra fe genuina para que podamos creer en vos, solamente en ti, Señor, en el Dios de dioses, en el Señor de señores, en el Espíritu Santo que pueda transformar. Que el Espíritu Santo pueda estar en tu vida y transformar y reconfortar y reconstruir la confianza en el Señor Jesús. Y aquellos que no te conocen, Señor, también puedan conocer y tirarse en tus brazos, sabiendo que en la vida, en la enfermedad o en la salud o aún en la muerte, siempre tu fe nos salva y siempre seguiremos creciendo. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecir y que tu fe pueda crecer. Quiero terminar solamente con una pequeñita anécdota. Cuando nosotros éramos padres jóvenes, aunque todavía nuestros chicos son jóvenes, recuerdo que nuestro hijo mayor, vivíamos en una zona de muchos edificios, no había mucho verde. Nuestro hijo mayor le encantaba ir a las plazas. Lo mejor regalo que podíamos hacer es llevarlo a la plaza. Porque en la plaza había unas hamacas que estaban todo el día bamboleándolo así, y él podía estar todo el día allí feliz con eso. Y a veces subía las escaleras y no se animaba a bajarse porque era muy chiquito. Siempre se animaba a tirarse cuando yo estaba abajo. Yo le decía, tirate, dale, vamos. Él no preguntaba, ¿me vas a agarrar? No, él se tiraba. Tenía mucha confianza. Ahora, seguramente hoy con 17 años, no sé si se va a tirar o va a esperar
si el Padre lo va a rescatar o no. Lo mismo nos pasa a nosotros. A medida que crecemos, nuestra confianza disminuye. ¿Por qué? Por las diferentes experiencias, etcétera, etcétera. Por eso vayas a esa pequeña analogía de la fe de un niño, como Jesús dice que cualquiera de ustedes no reciba el reino como un niño no puede ser mi discípulo. Qué bueno que nuestra fe sea una fe sencilla. Puede ser profunda. ¿Por qué no? Una fe madura. Años de vida no son sinónimo de madurez. A veces podemos tener una fe, no es que no sea madura, pero una fe que pasó por muchas cosas que no fueron tan buenas y no nos ayudan hoy a tener una fe real en el Señor. Que el Señor nos ayude que tengamos una fe madura y una fe eficaz en el nombre del Señor. Así que bueno, estamos todos los días a disposición de ustedes. Presten atención a las diferentes maneras que hay para comunicarse con la iglesia, tanto los mayores, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Estamos para servirlos. Siempre oramos todos los viernes con los pastores. Damos gracias al Señor por los hermanos que están cada uno protegidos por el Señor. Bendecimos al Señor porque el Señor nos protege. Gracias al Señor por los hermanos que están creciendo, como nuestro anciano Carlos. Cada día lo vemos mejor. Tenemos noticias al menos buenas de él. Ya puede hablar, caminar y nos pone feliz. Esto es fe también. Que el Señor les bendiga mucho. Que el Señor les guarde y que el Señor produzca fe en nosotros y que una semana feliz sea en cada uno de nosotros.